hablar sobre la Ley de Comercio Exterior, debemos de saber que esta es una ley general reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta ley se encarga principalmente de regular todas las relaciones de comercio internacional entre México y los demás países. Eso es muy importante, ya que la cooperación mutua entre estos países genera una mejor eficacia y a que no se den prácticas desleales al momento de generar este comercio entre ambas partes. También busca fortalecer las relaciones internacionales a través de políticas sociales y políticas económicas. Esto puede ser un ejemplo, un tratado de libre comercio, como es el ejemplo del TMEC, del cual es parte de México, Estados Unidos y Canadá, y esto ayuda a fortalecer tanto sus relaciones sociales, políticas, pero principalmente también económicas, ya que el comercio internacional es importante para que estos países se contribuyan mutuamente y puedan desarrollarse de una forma cooperativa. Siguiendo con la Ley de Comercio Exterior, debemos mencionar las facultades del Ejecutivo Federal. La Ley de Comercio Exterior le otorga a este poder amplias facultades que determinan y regulan las importaciones y exportaciones de mercancías, en particular a través de la aplicación de aranceles y tarifas aduaneras. También le establece facultades ya sea para regular los flujos comerciales con otros países, así como para negociar acuerdos internacionales, estableciendo un marco adecuado para la firma de tratados de libre comercio. Las autoridades tienen la responsabilidad de promover acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales que beneficien la economía mexicana. Las facultades que tiene la Secretaría de Economía en el comercio exterior es muy importante, ya que este es el organismo encargado de aplicar la Ley de Comercio Exterior, llevando a cabo las estrategias comerciales internacionales del país. Para mencionar un poco de sus funciones, se encuentra regular la política comercial, administrar medidas de defensa comercial como el antidumping, esto para mejorar el comercio exterior y evitar competencia desleal. Siguiendo con el tema de antidumping, la ley establece mecanismos específicos para proteger a los productos nacionales de prácticas desleales, como viene a ser el dumping, que esta es la venta de productos en el extranjero a precios inferiores a los de su mercado doméstico. La ley también regula las subvenciones y otras formas de apoyo que puedan distorsionar el comercio internacional, esto permitiendo a México para tomar medidas para defenderse de estas prácticas. El comercio internacional es un tema también que abarca la Ley de Comercio Exterior, ya que esta ley menciona la importancia de los tratados internacionales a los que México ha firmado. El ejemplo más importante de esto vendría siendo el TMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, donde el país accede a mercados más amplios con ayuda de los países como Estados Unidos y Canadá. Y esta ley también señala cómo estos acuerdos influyen en la estructura normativa del comercio exterior en México, fomentando un comercio más libre y justo. El comercio exterior establece mecanismos para asegurar las transacciones internacionales para que sean claras y eficaces. Esto garantizando que se cumplan los requisitos aduaneros, fiscales y comerciales en todas las operaciones de importación o exportación. La Ley de Comercio Exterior también se encarga de fomentar la creación de políticas públicas que ayuden a la capacitación de los actores involucrados en el comercio exterior para garantizar que el comercio internacional se realice de manera efectiva. Esto a través de ciertas políticas comerciales y desarrollo económico, ya que la Ley de Comercio Exterior se marca dentro de una estrategia de desarrollo económico para que se logre en el país que se invierta en mercados globales de manera cooperativa. Y esta ley explica cómo la política se enfoca en diversas exportaciones y encontrar nuevos mercados para la producción de nuevos productos mexicanos. El siguiente tema a explicar va a ser medidas arancelarias y restricciones no arancelarias. Para iniciar, es importante conocer qué son los aranceles. En el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior nos menciona que los aranceles van a ser las cuotas de las tarifas de los impuestos generados por importaciones y por exportaciones, y estos podrán ser por ad valorem, que es el porcentaje sobre el valor de la mercancía importada.
específicos, que esta será la que va a ser por el término monetario de la unidad de medida. Y la última, que sería mixto, que esta sería la combinación de estas dos. Estos aranceles de igual manera podrán adoptarse a las siguientes medidas. La primera es arancel al cupo. Arancel al cupo quiere decir que se va a aplicar una tarifa especial a una cantidad de productos importados o exportados en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si en dado caso se llega a pasar de esta cantidad que fue señalada, pues obviamente se le va a cobrar una tarifa diferente y ya no sería especial, que por lo general sería una más elevada. El siguiente es el arancel estacional, y este arancel estacional va a ser el que, como su nombre lo menciona, va a ser un diferente arancel dependiendo de la época del año, dependiendo de la época en la que más se venda el producto que se va a importar o exportar. Y el último sería el que señale el Ejecutivo Federal, que en este caso sería tanto el presidente o la presidenta de la República en curso. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias son herramientas que utiliza el Estado para controlar el comercio internacional sin recurrir a impuestos o aranceles, y estas medidas se van a aplicar por razones estratégicas como puede ser la salud, el medio ambiente, la seguridad nacional o acuerdos internacionales. Se pueden restringir la exportación de las mercancías cuando se necesita asegurar el abasto nacional de productos básicos, cuando se deban de cumplir con los tratados internacionales, cuando se proteja la flora y la fauna, el patrimonio cultural o histórico, o cuando se requieran las disposiciones constitucionales o alguna situación que afecte a la seguridad o salud pública. Las restricciones pueden imponerse cuando se busque corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, se pretenda controlar los productos usados, desechados o sin valor sustancial, se responda a medidas similares impuestas por otros países, cuando hay riesgos a la seguridad nacional, salud o el medio ambiente. Eso sí, que antes de aplicar estas restricciones se deben someter la propuesta de la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, y esta medida debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y la dependencia responsable es la que debe de informar a la Comisión sobre su implementación y el cumplimiento de la misma. Hemos escuchado sobre las prácticas desleales de comercio internacional. Esto podremos hablarlo sobre la importación de mercancías de condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador de origen. Esto va a ocurrir cuando las prácticas causen daño a una rama de producción nacional de mercancías. Esto podría sonarnos como el dumping. Pues obviamente esto es la discriminación de precios. Esto quiere decir que cuando se introduce una mercancía al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal, este valor se compara con el precio que tendría una mercancía idéntica o similar en el mercado interno del país de origen. Esto afecta a la industria porque puede causar un daño en alguna rama de la producción nacional, y pues existirían 3 tipos de daño considerados para aplicar estas medidas de salvaguarda, que sería la primera, el daño material causado a una rama de producción nacional, 2, amenaza de daño, y 3, un retraso a una creación de una rama de producción nacional. Estas prácticas afectan directamente a la capacidad del país para producir internamente, y cuando se trata de la cuota del cupo de importación, lo definimos en la Ley de Comercio Exterior, artículo 23, como el monto de la mercancía que puede ser importado o exportado, y esto se utiliza para medir el precio o el abastecimiento. Las subvenciones, esto lo menciona el artículo 37 de la misma ley, que es una contribución financiera otorgada por un gobierno extranjero, y puede ser beneficio económico que se otorga a productores o exportadores para fomentar su competitividad tanto en el mercado nacional como en el internacional. Estas medidas que podemos tomar para proteger la industria serían las medidas de salvaguarda, y estas se van a regular o restringir
temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras, y son un conjunto de medidas que buscan remediar el daño en la producción nacional cuando hay un aumento inesperado de importaciones que causen o amenacen con causar un daño grave. Existen algunos programas de fomento a la producción y a la exportación. Entre estos voy a explicar 5, que es IMEX, Altex, ESEX, PROSEC y Drawback. IMEX es el que permite a la empresa importar temporalmente insumos sin pagar impuestos para ser transformados y exportados. Altex es el que otorga beneficios fiscales y administrativos a empresas con alto volumen de exportación. ESEX es el que apoya a las empresas comercializadoras para que exporten productos de terceros. PROSEX es el que aplica aranceles preferenciales a la importación de insumos para la producción de bienes en sectores específicos. Y por último, Drawback es el que reembolsa los aranceles pagados por la importación de insumos utilizados en productos exportados. Para continuar con el tema, yo voy a hablar de manera sencilla sobre lo que es el despacho aduanero de mercancías. Este despacho aduanero es el proceso legal mediante el cual se van a importar o exportar mercancías. Por ejemplo, si tú compras algún producto en China para vender en México, antes de poder venderlos tienen que pasar por la aduana para que se verifique que todo está en orden y que hayas pagado los impuestos correspondientes. Este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 35 de la ley aduanera. ¿Quiénes intervienen en este despacho aduanero? Existen varios personajes principales, como lo es el importador o el exportador, que es la persona quien va a comprar o vender la mercancía en el extranjero. El agente aduanal, que es como el gestor experto que representa al importador ante la aduana. El apoderado aduanal, que funciona igual que el agente, pero trabaja directamente con una empresa en específico. Y las autoridades aduaneras, que son como los vigilantes de la frontera. Aquí entraría el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México, que se aseguran que todo esté conforme a la ley. ¿Cómo es el procedimiento del despacho aduanero? Bueno, este proceso tiene una serie de pasos importantes. El primero sería el registro en el padrón, de ser necesario. Es decir, que si quieres importar algún producto, primero debes estar inscrito en el padrón de importadores. La clasificación arancelaria. Aquí se identifica el tipo de producto con un código en específico. Se determina el régimen aduanero, es decir, ¿el producto viene para quedarse en México o es temporal? Esto define lo que es el régimen. El ingreso al recinto fiscalizado. Aquí la mercancía llega a un almacén bajo control de la aduana. La presentación del pedimento es como el acto oficial del procedimiento y se presenta electrónicamente. La activación del semáforo fiscal son mecanismos de selección automatizado. Por ejemplo, si verde pasa, rojo se revisa físicamente. El reconocimiento aduanero. Por ejemplo, si salió rojo, se abre y se revisa que todo esté en orden o que todo coincida. El pago de contribuciones. Se paga IVA, aranceles y otros impuestos en dado caso de que apliquen. El despacho liberación. Aquí ya está listo y ya te puedes llevar tu mercancía al almacén o directamente a lo que es el punto de venta. ¿Qué regímenes aduaneros existen? Aquí es donde se va a decidir cómo entra o cómo sale la mercancía. El artículo 90 de la ley aduanera los clasifica de la siguiente manera. El primer grupo serían definitivos. La importación definitiva, es decir, que traes mercancía para quedarse en México. Y la exportación definitiva, vendes productos mexicanos al extranjero. Los temporales, aquí la importación temporal se refiere a que entra mercancía que luego se va. Y la exportación temporal, envías mercancía mexicana al extranjero con la intención de regresarla al país en su mismo estado o después de ser transformada. En caso de la importación temporal, un ejemplo sería que una empresa trae alguna maquinaria para usar por algunos meses y luego la devuelve, a diferencia de la exportación temporal. El depósito fiscal. Aquí la mercancía se guarda en un lugar autorizado y no pagas impuestos hasta que se decide qué hacer con ella. Por ejemplo, una tienda guarda mercancía en algún almacén fiscal hasta que éste lo necesite. Bueno, y ahora el tránsito de mercancías. Interno es de una aduana mexicana a otra y el internacional pasa por México para llegar a otro país. Por ejemplo, la mercancía que entra por la frontera sur y sale por el norte rumbo a Estados Unidos. La elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Aquí se realizan procesos productivos bajo cierta vigilancia. Y por último, el
recinto fiscalizado estratégico. Aquí es una zona especial con beneficios fiscales y logísticos. Por ejemplo, una empresa instala un centro de distribución internacional dentro de alguno de estos recintos. Y bien, si se comete algún error, pues en el pedimento, ¿qué pasa? Bueno, pues no te preocupes porque el artículo 89 de la ley aduanera permite rectificar el pedimento, es decir, corregir errores si te equivocaste en el código, el valor o en algún otro dato. Pero eso sí, hay que hacerlo dentro de los plazos establecidos y cumplir con las condiciones que marca la ley. Es mejor rectificar que ser sancionado. Entonces, el despacho aduanero es clave para mover mercancías de forma legal. Conocer quién participa, cómo es el procedimiento, qué regímenes existen y cómo corregir errores te da las herramientas básicas para entrar al mundo del comercio exterior con seguridad y con confianza. Recuerda, el cumplimiento correcto te evita multas, sanciones, retrasos y te abre las puertas a lo que es el comercio internacional.